decidimos invitar a Alejandra Mercado, que Alejandra se ha unido muy recientemente al equipo de la licenciatura en Ciencia Forense para trabajar de tiempo completo. Ale también está trabajando en el INCIFO, en el, pues ahí ha estado, ella no ha dejado de trabajar, aún con COVID y todo. Entonces, pues creo que va a ser su participación en la licenciatura muy enriquecedora. Ale, este seminario, pues nos reunimos los que somos, los que integramos al equipo académico de la licenciatura, siempre invitamos a nuestros alumnos también, porque creo que los temas que aquí se tratan son de sumo interés para nuestros alumnos, y siempre también hacemos extensiva la invitación a los miembros de la red temática de ciencias forenses que se formó desde el año 2016 y que aunque CONACYT ya no nos apoya en nuestro funcionamiento, nosotros sí seguimos funcionando en todo lo que es posible. Así que esos son los que ahora te están escuchando. Queremos escucharte. Seguramente lo que nos vas a comentar nos va a ser de mucha utilidad. Yo creo que es la primera vez que hablamos en este seminario. No creo que sea la primera vez, pero pocas veces tenemos oportunidad de hablar de temas médico-forenses. Así que sí que nos interesa muchísimo. Y pues, no, tengo que leer tu semblanza, discúlpame. El tema de Ale es la medicina forense en la actualidad. Ella es médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en medicina forense por el POLI, en el cual recibió el premio al mejor desempeño académico. Está certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense y actualmente se desempeña como docente en el curso de Medicina Forense y Sexología Forense dentro de nuestro plan de estudios. Es un perito médico forense en el Instituto de Ciencias Forenses y recientemente está con nosotros, como ya les había platicado. Además es columnista y consultora independiente tanto en México como en el extranjero. Gracias, Ale. Tienes la palabra. Tienes que Ay, activar tienes tu micro apagado. tu micrófono. Ya lo tengo, ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Excelente. Bueno, yo primero que nada sí quiero agradecer por esta invitación a colaborar con ustedes en el grupo de la licenciatura y además la invitación al seminario. Y bueno, como dijo la doctora Zoraida, yo soy médico forense, quiere decir que primero estudié medicina general completa y después hice la especialidad en medicina forense, que es lo que se requiere para ser médico forense. Yo desde muy pequeña quise ser médica forense, no estaba muy segura del camino que debía seguir, pero en definitiva yo sabía lo que quería dedicarme. Y bueno, como dice el título, yo les voy a hablar acerca de la medicina forense en la actualidad. Pero para poder contarles cómo es en la actualidad, sí me gustaría compartirles un poco de esta historia de la medicina forense y pues quizá los datos más relevantes para que yo pueda transmitirles por qué tengo esta pasión por la medicina forense. Bueno, el origen de la medicina forense como tal, la que conocemos, si bien no se llamaba así, sabemos que estas actuaciones sí venían de tiempo atrás. Por ejemplo, en el caso de China, hay autores que consideran que este desarrollo de la medicina forense ocurrió en la época de los estados combatientes, el cual concluyó en el 221 a.C. Y bueno, ¿cómo sabemos esto? Pues esto realmente se dio a conocer hasta 1975, cuando arqueólogos chinos descubrieron una serie de piezas que estuvieron talladas en una tumba que correspondía a la dinastía Qing.
Finalmente, este decreto, que podemos decir que es el que es oficial y que podemos decir que se muestra los avances que ellos tuvieron, realmente fue en la China imperial, con la dinastía Song. Y bueno, en este decreto que se estableció en el 995 después de Cristo, pues ellos ya mencionaban, por ejemplo, casos en los que si la muerte no era natural o era sospechosa o había datos de que algo estaba pasando, ya tenían indicaciones de enviar una unidad de investigación de ese momento a que se hiciera una recopilación de todos los datos que se habían encontrado. Y cuando digo de inmediato, se referían a 4 horas. 4 horas, pues para mí es un tiempo bastante corto quizá, ¿no? O sea, pero en 4 horas se tenía que comenzar con esta investigación y el no hacerlo era un delito punible. Entonces, pues bueno, ya desde ahí quizá este tipo de datos pues marcarían un, algo importante en la actualidad. También se prestó especial atención a las muertes en prisión, ya que, pues bueno, la tortura judicial hasta el momento de la muerte y su encubrimiento no eran algo tan infrecuente. Entonces, cuando esto ocurría, se tenía que realizar una investigación, pero por la subprefectura vecina. No podía ser el lugar donde había ocurrido esta muerte por tortura, no podía ser el mismo que investigaba, obviamente. Entonces ellos ya lo tenían claro y de hecho, pues ya sabían que era el vecino el que tenía que investigar, ¿no? Y todo esto se tenía que hacer por escrito y se tenía que enviar por escrito y de esta forma aparecen los documentos oficiales y formularios que ya estaban prescritos, donde se tenía que incluir aparte pues de lo que en ese caso el médico considera, tenían que incluir un boceto de la cara anterior y de la cara posterior del cuerpo y agregar estos dibujos de las lesiones. Entonces, pues a la fecha yo creo que todo esto sería de gran utilidad, ¿no? Estos documentos de los que les menciono ya eran documentos que eran públicos y que además tenían que estar firmados por las partes implicadas y eran certificados por el funcionario asignado al caso. Por otro lado, en Babilonia, ahora Irak, el Irak moderno, estaba el código de Hammurabi, que fue llamado así por el rey de Babilonia y se remonta al 1750 antes de Cristo. Y bueno, ya en este se especificaban los derechos y deberes de los médicos, ¿no? Además se hacía mención a las sanciones que podía un médico tener cuando incursionaba en una mala práctica. Y pues estas sanciones eran completamente draconianas, ¿no? O sea, sí podía ser una compensación monetaria, pero pues también podía ser cortar las manos del médico infractor. Entonces yo, la verdad, no me quiero imaginar a algún compañero que no tuviera mano, ¿no? O sea, no, no, no. Entonces, bueno, ese es un gran cambio en la medicina y en la medicina forense, ¿no? En Egipto, por otro lado, surgen leyes que regulaban esta profesión médica y que también regulaban el desarrollo de los médicos que estaban en formación. En estas se especificaban que los médicos nuevos o en formación tenían estrictamente que seguir lo que su médico superior les indicaba, ¿no? Entonces, bueno, esto iría en contra de todas las reuniones que la doctora Sosa ha organizado y la licenciatura, ¿no? O sea, porque como lo que dice el superior lo tiene que acatar pues el subordinado, ¿no? O sea, sin cuestionar algo sería como completamente opuesto a lo que actualmente tenemos. Además, tenemos papiros relacionados con el Egipto romano, que datan de la primera parte del siglo IV después de Cristo, y que contienen esta información sobre el examen médico forense, y que además incluían ya una clasificación de las heridas, en específico las heridas punzocortantes o traumatismos en la cabeza, ¿no? En específico fracturas de cráneo. Entonces, bueno, como ven, muchos de estos
de estos datos ya los tenemos bueno, son vigentes en la actualidad, solo hemos tenido un gran avance en modificar ciertas cuestiones que vamos a ir viendo ahora más adelante. En Persia, por ejemplo, Persia es el actual Irán. Existía ya una escala oficial que establecía los honorarios médicos. Entonces, también se especificaba la restricción de la práctica médica, por ejemplo, para ciertas castas o clases de la comunidad. Y bueno, también tenían un catálogo ya de delitos para los médicos, o sea, en el que era como poder consultar, bueno, este médico hizo este delito y este delito, ¿no? Pero el delito más grave que ellos consideraban era el aborto, era el que estaba más penalizado de todos. Entonces, bueno, ya acercándonos a un poco más de la historia que es más de conocimiento general, pues bueno, en la República Romana, por ejemplo, están las 12 tablas o la ley de la igualdad romana, y en estas se hacían ya breves referencias a los asuntos médicos, entre ellos la duración de la gestación, sobre todo para determinar legitimidad, la legitimidad de la gestación en este caso, y la disposición de... ¿Se escucha bien? Es que creo que está lloviendo muy fuerte. Sí, sí. La legitimidad de la gestación y también la disposición de los muertos o del cadáver, ¿no? También había castigos a los que eran acreedores cuando, o sea, ya estaban establecidos los castigos a los que iban a ser sometidos en caso de generar algún o de cometer algún delito, ¿no? Y bueno, también ya tuvieron casos y avances en casos de envenenamiento. También existía otra ley que se ocupaba de la letalidad de las heridas y que de hecho eso es vigente, bueno, no exactamente igual, pero sí es vigente, de todas las heridas que puede tener un cadáver, quizás solo una es la causa de la muerte. Y bueno, también había otra ley, la Lex Cornelia, que declaró que un médico debía ser exiliado o ejecutado si se establecía que había causado que había sido él el causante de la muerte de su paciente, ¿no? Entonces, y bueno, esto que les mencionaba de la letalidad de las heridas se puso en práctica con la primera autopsia datada de la historia, que en este caso yo creo que ya seguro varios ya lo conocían, que es la primera autopsia datada de la historia, es la de Julio César, el emperador romano, y esta fue realizada por el médico Antistius. Y bueno, él en su reporte estableció que hubo 23 heridas que eran penetrantes, de las cuales solo una se relacionó con la causa de la muerte. Por otro lado, Carlomagno, que era emperador del Sacro Imperio Romano, intentó dar unificación a todas las leyes de su imperio y en conjunto con los obispos, que aquí es como una mancuerna muy peculiar, o sea, porque él en conjunto con el obispado crearon las capitulaciones, en las cuales requerían o ellos decían que era necesario tener un médico experto en heridas, en aborto, en violación, en incesto, en infanticidio y en suicidio para poder determinar si era punible o no. Además, en esta época surge un concepto muy, muy peculiar, que es el Wergeld, que pues no estoy muy segura si esa es la pronunciación porque no sé alemán, pero esta palabra era, la traducción al español sería como el dinero de sangre, ¿no? Y entonces surge este concepto que es un tipo de indemnización que el perpetrador le podía otorgar a la víctima o a sus familiares a cambio de que la familia renunciara a ejecutar al agresor. Entonces ya no era ejecutado, pero pues tenía que haber una indemnización. Entonces, en este momento es cuando pues tiene que surgir esta importancia de valorar cuánto iba a ser esa indemnización, porque si lo pensamos, el castigo inicial era la muerte o era ejecutar a la persona y después sustituye por una indemnización. Entonces, hasta sería un poco extraño como la vida del agresor también entraría en esta moneda de cambio, ¿no?
y es por eso que se le otorga el nombre de dinero de sangre. Entonces, bueno, yo les hice esta línea del tiempo en el cual estos puntitos naranjas o amarillos, bueno, hay una gran diferencia entre los años, entre el tiempo, pero bueno, los marqué con distintos colores para que pudiéramos ejemplificar. Entonces, bueno, si ustedes ven en los puntitos que son amarillos, que es del 1553 y luego 1557 y después saltamos hasta a finales del siglo XVI, pues nos damos cuenta que ya tienen gran avance, ¿no? Ya para, como les mencionaba, o sea, sí el origen de la medicina forense se remonta siglos atrás, pero toma su apogeo o su auge ya a finales del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, en 1800, en Estados Unidos, el doctor Benjamin Rush menciona la importancia de la relación entre la medicina y la ley. Y en Alemania, 40 años después, se relatan los inicios de esta medicina del Estado, que se conoce así en Alemania y que de hecho es donde toma su auge. Y ya para 1867, una vez más en Estados Unidos, surge la primera sociedad médico-legal que se encarga de esta consolidación y establece esta sociedad donde dice que los abogados están de alguna forma también obligados a conocer un poco de anatomía y de patología, pero que los médicos también están obligados a tener un conocimiento satisfactorio de la ley. O sea, si no, no se podía hacer este equipo para trabajar, ¿no? Ya para finales del siglo XX aparece la máxima, ¿no? Que es el American College of Legal Medicine. Y esta es una organización estadounidense más antigua y prestigiosa pues de Estados Unidos y en general a nivel internacional, ¿no? Y en ellos hablan de los problemas en la interfaz de la medicina y el derecho. Y algunos de estos temas que ellos discuten o que proponen es reavivar ese interés entre la ética médica, los derechos médicos, los pacientes y todos los aspectos de la práctica médica. Entonces, bueno, y bueno, ¿qué tienen que ver los coches con el avance de la medicina forense o la medicina legal? Pues tienen muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque en el momento que empiezan a ver automóviles, como vemos en la imagen, bueno, ¿a cuánto podía ir este automóvil? Pues cada vez que aparecen automóviles y aparecen carreteras, se dan cuenta que empiezan a haber accidentes, ¿no? Y que tenemos que estadificar ese daño que ocurre. Y es aquí donde aparece esta rama de la especialidad que detona independencia para los médicos forenses. Bueno, una independencia económica para los médicos forenses. ¿Por qué? Porque ya no nada más vamos a tratar con cadáveres o con muertos en este caso, sino también vamos a ver a todos estos que son sobrevivientes, que están vivos y que tienen algún daño, ¿ok? O ya sea una disminución en la función o algo similar. Entonces, pues los automóviles también tienen que ver en este momento, ¿no? Y pues bueno, nos preguntaremos, o yo también me pregunto, y ustedes también supongo que se preguntan, bueno, ¿y entonces qué cambió, no? Si todo lo que me están contando ya viene de siglos atrás. Pues bueno, realmente lo que cambia es la metodología, ¿ok? Y esto es muy importante que lo tengamos los médicos en cuenta. O sea, no cambia quizá el concepto de la medicina forense, sino lo que cambia es la metodología y el cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si bien continuamos con esa misma secuencia del reconocimiento o el examen del sujeto, que tenemos que plasmarlo y materializarlo en un documento médico legal, como ya lo hacían antes, que tenemos que tener conclusiones y que después, si se nos solicita, las tenemos que defender públicamente, ¿no? Entonces, eso es quizá lo que no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma en la que recopilamos esta información y qué es lo que nos va a dar este sustento científico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pongo aquí un diagrama en el que dice, bueno, la objetividad es importante, el rigor es importante
y que los datos se puedan reproducir es también muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos estos 3 elementos, no podemos tener una recopilación de la evidencia científica. Si nosotros tenemos esta recopilación de la evidencia científica, sería similar a tener todas las circunstancias que son extrínsecas al evento, reunirlas y después nosotros realizar el acto médico para tener un resultado que sea un sustento, con sustento científico, ¿no? Y obviamente todo esto lo vamos nos vamos a apoyar en literatura científica, con factor de impacto, o sea, no nada más en casos anteriores que, este se parecía a este caso que vi hace tiempo y seguro es esto. No. O sea, ya actualmente tenemos que, pues, hacer toda una fisiopatología, explicarlo y siempre con sustento en bibliografía científica. Entonces, en este cuadro, esto es únicamente una guía, aún no es un protocolo, no es un manual, es únicamente una guía que de hecho se está trabajando en la Academia Internacional de Medicina Legal y Forense, que tiene su sede en Ginebra. Y bueno, ellos proponen que estos 3 rubros, que son considerados los más importantes, en los que primero tenemos que tener conocimiento, o sea, no basta decir soy médico forense, ¿no? Sí, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que tener el conocimiento completo, tener un marco legal y también tener nociones teóricas entre el nexo causal entre el evento y la lesión, y aparte el nexo causal entre la lesión y las consecuencias o las complicaciones que pudo haber desarrollado. El segundo apartado es una metodología de verificación o de comprobación, y este es como el cuerpo de lo que realizamos. Si no podemos tener esta metodología de verificación o de comprobación, probablemente nuestros resultados son, pues, de carácter dubitativo, ¿no? No van a tener ningún sustento. ¿Por qué? Porque en esta metodología de verificación es donde ocurren esta recolección de circunstanciales, de documentales clínicas o instrumentales. Realmente es como la carpeta que se nos entrega, pero que tiene que estar completa, ¿no? O sea, y nosotros tenemos que saber exactamente qué elementos necesitamos. O sea, nos pueden entregar un expediente médico de este tamaño o nos pueden entregar una hoja con un resumen clínico, pero no, nosotros tenemos que saber específicamente qué es lo que necesitamos y para eso, pues, tenemos que echar mano también de nuestros conocimientos médicos. Y finalmente están los criterios de evaluación. Y en estos criterios de evaluación únicamente podemos comenzarlos una vez que o la persona, si continúa viva, vemos que tiene una mejoría clínica, o en el caso pues, de un cadáver, bueno, si ya falleció, pues en ese momento se comienza con estos criterios de evaluación. Y se tiene que hacer una epicrisis clínica y médico-legal, ¿no? Entonces, en estos vamos a reunir todo lo que hemos recolectado, todas esas documentales que recolectamos y que analizamos y que comprendimos, y para finalmente hacer este nexo causal entre lo que se nos solicita y lo que encontramos, ¿no? Pero con sustento. Entonces, por ejemplo, yo les traigo varios ejemplos en los que es muy importante que se haga que haya ese conocimiento de la información, no que únicamente, pues, quizá antes, bueno, era, sí, tiene un disparo en la cabeza, bueno, pues sí, la causa de muerte fue un disparo en la cabeza. Sí, muy probablemente, pero tenemos que analizar otros datos que nos van a dar información acerca de, bueno, fue post-mortem, fue ante-mortem, la persona lo hizo como un suicidio, fue alguien externo. Que quizá explicado de esta forma parece muy sencillo, pero cuando uno ya lo está como revisando es un poquito más difícil. Entonces, bueno, aquí en la parte superior a la izquierda vemos un diagrama en el que viene el algoritmo de, bueno, la causa de muerte es natural, indeterminada o violenta, ¿no? Es natural, bueno, ¿cuál fue la causa natural? De todas formas lo tenemos que mencionar. Y si es violenta, bueno, tenemos que decir si se debió a una intoxicación, a algo traumático o incluso a una asfixia, ¿no? Y finalmente, lo que le importa muchas veces a la autoridad es decir, si fue un homicidio, un suicidio, un accidente, o si de plano no podemos determinarlo. Aquí, como ven, ya esta imagen, bueno, seguro
ya las han visto. Aquí es que están extrayendo, bueno, sacando al cadáver de la bolsa, y bueno, este es el outfit de un médico forense en el anfiteatro. Y bueno, este ahora ya no es muy distante, este es un médico de Estados Unidos, pero bueno, ahora ya no es muy distante con todas las cuestiones del COVID, ahora ya estamos prácticamente vestidos igual. Bueno, entonces, bueno, yo aquí les muestro unas petequias en las cuales la que estoy marcando con el cursor del lado izquierdo, pues parecerían del mismo origen que las que estoy marcando con el cursor del lado derecho. La diferencia es que estas que son del lado derecho son petequias que se formaron posterior a un proceso de reanimación avanzado. Entonces, si nosotros únicamente vemos el elemento sin revisar toda la literatura previa o revisar el marco en el que se desarrolla la causa de muerte, pues sería muy complicado hacer únicamente viendo las petequias, decir, bueno, estas son por asfixia, las que son del lado izquierdo, y estas son por una reanimación, ¿no? O por compresiones torácicas. Esta otra imagen, por ejemplo, corresponde al pulmón de una mujer que falleció por tromboembolia. Obviamente por el contexto y el marco de violencia en el que vivimos en el país, lo primero que pensaríamos en una mujer en edad fértil, bueno, en este momento ya no es criterio si es fértil o no, pero bueno, lo primero que pensaríamos si es una mujer joven que encuentran muerta, pues, o sea, la alarma se nos prende luego, y no con obvias razones. Entonces, por ejemplo, en este se hace toda una investigación y nos damos cuenta que es una mujer que tiene obesidad, que además tenía un método anticonceptivo con tratamiento médico y que aparte tenía tabaquismo positivo, alrededor de una cajetilla diaria más o menos. Entonces, estos tres al final son criterios que pueden condicionar una tromboembolia. Y esta mujer los reunía, estos tres criterios. Entonces, si nosotros lo hubiéramos visto de una forma aislada, habría sido complicado como llegar a esta conclusión, pero lo importante es que se reúnan todos los elementos. Por el contrario, o bueno, a diferencia de esta imagen en la que es un dato interno, en este caso, por ejemplo, son datos externos en los cuales tenemos tres tipos de úlcera. La primera úlcera es una úlcera por presión o por decúbito, y esto ocurre mucho en personas que están postradas en cama y que, bueno, en este caso también se asocian con poco aseo del área. El segundo, que es el pie que está aquí, es un tipo de gangrena que ocurre frecuentemente en personas que tienen un descontrol metabólico y que tienen diabetes mellitus. Y esta tercera, parecería que no, pero bueno, esta es una úlcera que está en un proceso de cicatrización y que aparte, a diferencia del pie que vemos del lado izquierdo, este era por una insuficiencia arterial. Entonces, las tres imágenes que vemos aquí son úlceras, pero todas están condicionadas por una etiología diferente, ¿ok? Este caso de esta fotografía que les muestro es de los casos más interesantes. Y bueno, ella era una mujer de edad más o menos unos 25 años y podemos ver que tiene equimosis alrededor de todo el cuello. Y una vez más, o sea, debido al marco de violencia en el que está el país, pues lo primero que nos surge es pensar que le estrangularon, ¿no? Entonces, en el caso de ella se hizo toda la necropsia y se dieron cuenta que debajo de la piel no tenía ninguna lesión, no tenía ningún infiltrado, no tenía datos que pudieran corroborar esa hipótesis que era que la habían estrangulado. Echando mano de los estudios de laboratorio, de una historia clínica que se fue proporcionada a través de su mamá de manera indirecta, llegaron a la conclusión, y por los datos que se encontraban en la necropsia, se dieron cuenta que más bien había sido un aneurisma roto de aorta.
y ella realmente lo que tenía era una enfermedad, se llama enfermedad de Takayasu, en la cual hay una inflamación crónica de los vasos sanguíneos, en específico de la aorta, y esta distribución que ella tiene en el cuello de las equimosis es porque estos vasos que van directamente de la aorta, como pueden ser en el caso de la carótida y las yugulares, bueno, de la carótida, pues hace que presente estas equimosis tan marcadas en el cuello. Obviamente este es uno de los casos como más extremos, pero bueno, considerar que sí puede pasar, a pesar de que estas equimosis en el cuello nos gritaban casi que esta persona había sido estrangulada, pues la realidad es que no fue estrangulada, sino fue a causa de una muerte natural. Y bueno, en esta otra imagen, bueno, esta sí es de una... esta sí es de origen traumático. Y bueno, yo aquí lo que quiero mencionarles es... Uy, se regresa, perdón. Bueno, yo aquí lo que quiero mencionarles es, a pesar de que son equimosis, bueno, a pesar de que son equimosis, podemos darnos cuenta que dependiendo de la localización de las equimosis, nosotros podemos ver si nos van a dar un dato en el que podamos decir, bueno, esto es de peligro, esto pues es una simple equimosis que quizá no le hagamos caso, ¿no? En el caso de este niño que fue golpeado, y no sé por qué se va mi presentación, bueno, en el caso de este niño que fue golpeado por su cuidador, antes de retirarle toda la ropa se habían dado cuenta que estaba somnoliento, que tenía vómito. Entonces, el cuadro se podía confundir como si hubiera tenido un traumatismo cráneoencefálico y confundirlo con un traumatismo abdominal. Finalmente se tomaron estudios de laboratorio que también apoyan el diagnóstico de que era un traumatismo abdominal, un trauma abdominal a diferencia de un traumatismo cráneoencefálico, y que la causa de muerte se iba a relacionar más con el trauma abdominal. Entonces, aquí en esta imagen de la tomografía que les estoy mostrando, les pongo aquí la parte inferior de la imagen es la espalda, y la parte superior de la imagen es el abdomen, corresponde al abdomen. Y el lado derecho de la persona que estaba en el tomógrafo es nuestro lado izquierdo de la imagen, ¿ok? Y el lado izquierdo de la persona que estaba en la tomografía, que era el niño, es del lado derecho de nuestra imagen. Entonces, a pesar de que nosotros sí quizá vemos pues cadáveres y todo, es importante que si vamos, perdón que se mueva, no sé por qué se mueve, es importante que nosotros sepamos que si vamos a valorar a alguien en el hospital y que vemos estos resultados, pues no nada más veamos, ah, sí, bueno, aquí el radiólogo dijo que tiene esto y aquí el pediatra dijo que tiene esto. No, también tenemos que tener conocimientos de radiología, aunque sea un poco, y de estudios de laboratorio. Entonces, aquí yo, por ejemplo, les puedo mencionar que la flecha roja está apuntando a esta laceración hepática. Y esta flecha azul que marca esta zona más gris, este es el sangrado. Entonces, este niño al final tenía un hemoperitoneo por una laceración hepática. Entonces, realmente el pronóstico que iba a presentar este pequeñito, pues era fatal, ¿no? Y bueno, en el caso de la tomografía, el aire se ve de color negro. Entonces, es importante que, pues sí, a pesar de que vemos cadáveres y todo, y que parecería un poco como algo más rutinario, como hacer necropsia, escribir, hacer necropsia, escribir, pues la diferencia está en que realmente analicemos esos datos, ¿no? Saber qué nos va a proporcionar de información esos datos, cómo la vamos a sintetizar y cómo vamos a hacer nuestras conclusiones con base en esta literatura científica, ¿no? También, por ejemplo, les tengo tres casos son tres casos de decapitaciones. Estas son más de origen traumático. Bueno, las decapitaciones son de origen traumático. Y que veamos, porque las otras eran como cuestiones un poco más clínicas, ¿no? Pero también cómo podemos llevar a cabo estos conceptos en el área de la traumatología forense. Y bueno, en cómo
utilizando todos los conceptos, reuniendo todos los datos, haciendo análisis de laboratorio y teniendo un sustento bibliográfico, se llegan a conclusiones que, bueno, uno no se esperaría, ¿no? Pero que sí tienen un sustento. Entonces, bueno, les hice un pequeñísimo resumen. Ocurrió en el 2003, ya no son casos actuales para evitar como alguna situación. Y bueno, fue un automóvil que iba en la carretera, bueno, en una autopista. En una curva cerrada pierde el control y donde está marcada la flechita, aquí, es donde tiene el impacto el automóvil y finalmente queda en sentido opuesto, viendo, o sea, del lado opuesto y de hecho 50, o sea, muy distante del punto donde había hecho como el primer contacto. Se encuentra el automóvil con una persona dentro del área del copiloto y, bueno, se encuentra la cabeza de esta persona que iba en el copiloto a 50 metros de distancia, ¿no? Entonces, pues todo apuntaba pues, no pensaríamos realmente que fue accidental, ¿no? Todo nos decía que había sido algo, pues, diseñado prácticamente. Obviamente aquí fue con ayuda de todo el equipo, de los criminalistas y todo, y se dan cuenta que al momento de que el automóvil tiene el primer contacto con el muro de contención en esta curva cerrada, la persona que iba sentada en el copiloto no llevaba el cinturón de seguridad. Entonces, cuando la bolsa de aire sale a la velocidad que sale la bolsa de aire, lo que hace es romper el cristal del lado del copiloto y esta mujer que iba sentada en el lado del copiloto sale proyectada y pega en esta zona del mentón con la señal de tráfico. Entonces, el hecho de que pegue en esta zona del mentón, porque pudo haber pegado en otra zona del cuello, pero el hecho de que pegara en esta zona del mentón hace que esa separación de la extremidad cefálica del resto del cuerpo tenga unas características muy peculiares y de hecho ella pierde los pabellones auriculares, se quedan pegados al cuerpo y este borde de sección continúa por enfrente del pabellón auricular y rodeando toda la parte occipital, ¿no? Era una decapitación muy particular. No puse la fotografía pensando en que se podía grabar, pero sí era una decapitación particular. Entonces, bueno, se le tomaron estudios de laboratorio y se dieron cuenta que sí tenían niveles de alcohol en los que no se debía haber ido conduciendo. Entonces, finalmente sí fue accidental, no tenía nada que ver con algo como premeditado. En este segundo caso, que también está de lo más sui generis, fue el caso de un hombre que estaba en un estacionamiento. Como pueden ver, aquí está la primera flecha del lado izquierdo y tenemos una segunda flecha del lado derecho que están a una distancia de 55 metros aproximadamente. ¿Okay? Todo comenzó donde está esta flecha que estoy marcando, que es donde está el automóvil, en el cual esta persona la encuentran, como la fotografía que está en la parte de abajo, la encuentran en posición sedente y con la cabeza donde está el freno de mano y todo esto. Hacen una investigación alrededor del automóvil y se dan cuenta que no encuentran nada con lo que pudo haber sido decapitada esta persona. Finalmente, pues tienen todo el equipo, tienen perros policías. Estos perros policías encuentran un extremo de una soga, bueno, de una cuerda de nylon, que pues es una cuerda de nylon de 7 milímetros de ancho, o sea, era una cuerda muy, muy delgadita, quizá un poquito más gruesa de que las cañas de pescar, y de 28 metros de longitud. Entonces, lo que hizo esta persona fue ponerse esta cuerda alrededor del cuello y acelerar el automóvil, y en el momento que la cuerda llegó a la velocidad cero, pues tuvo este corte en el cuello, ¿no? Y entonces, estos datos que nosotros, bueno, que se podían ver en el momento de la necropsia, pues obviamente no coincidían con ningún instrumento punzocortante. Entonces, todo esto se tuvo que escribir, se tenía que hacer una mecánica de lesiones, pero todo esto hay que
los ojos no pueden ver lo que la mente no conoce, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos suficientes elementos, tenemos que allegarnos de las otras áreas. Estos pueden incluir la física, pueden incluir especialidades como la traumatología. O sea, no es dejarles que hagan el trabajo, pero sí es empaparse de esa información que nos ayude a llegar a esta conclusión. Y este, por ejemplo, es un caso también de lo más extraño. Este era un muchacho que tenía problemas psiquiátricos, él decide quitarse la vida, pero bueno, esta persona medía 1,83, era una persona muy alta y pesaba 109 kilos. Entonces él decide quitarse la vida mediante, a través, bueno, la intención era ahorcarse, pero por el peso que él tenía y la distancia de la que él pretende suspenderse, hacen que pues no sea nada más una ahorcadura, sino al final hace que se desprenda la extremidad cefálica y él queda pues decapitado completamente. Pues parece complicado de sustentar este resultado, pero la realidad es que después de revisar el área y de revisar el cadáver y de hacer estudios toxicológicos, pues se dan cuenta que sí realmente tenía problemas de depresión y que sí tenía consumo de medicamentos, pero en específico tenía, la madre refería que consumía ciertos medicamentos que eran antipsicóticos, y cuando se hacen los estudios toxicológicos, pues se dan cuenta que no tiene estos medicamentos en sangre, ¿no? Entonces, pues aquí más bien lo que sustentaba era que no los había estado consumiendo como la madre pensaba y pues al final esta persona decide quitarse la vida, solamente que tiene un resultado diferente. Entonces, como ven, son 3 casos de decapitaciones en los que si únicamente describiéramos un elemento que es la decapitación, pues para eso quizá no hay que ser médico forense, ¿no? O sea, para describir que está decapitado nada más, sino es describir que está decapitado y qué características tiene, qué características hace que sean diferentes esas decapitaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué en una vamos a tener ciertas características? ¿Por qué el surco va a ser diferente? ¿Por qué los bordes de la piel van a ser diferentes? Si fue antemortem o fue postmortem. Y todo esto pues prácticamente ya está en la literatura. La medicina, en general la medicina ha tenido unos avances impresionantes y pues la medicina forense no va tan rápido, pero no se queda atrás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cualidades tiene que tener el médico forense? Bueno, lo primero es ser objetivo. El otro es que sea reflexivo, que tenga sentido común. Y en esta parte yo les puse sentido común en cursivas porque a veces el sentido común se entiende de una manera diferente y no es como una corazonada, es sentido común con base en lo que tenemos de conocimientos previos. El otro es que tenemos que tener juicio para jerarquizar estos hechos. De toda la información que podemos tener, ¿cuál es la que nos sirve? ¿Okay? Debemos de ser prudentes y la prudencia va en camino a no hacer mal uso de los conocimientos que tenemos, ¿no? Siempre hay que ser prudentes, siempre hay que ser veraces. Y debemos de ser imparciales también, ¿ok? Al final el médico forense trabaja pues para ayudar a la autoridad, en conjunto con la autoridad y pues no vamos solos, ¿no? O sea, tenemos un objetivo claro y vamos de la mano con él, nos gusta, ¿no? Vamos de la mano con la autoridad y no nos mandamos solos, ¿no? O sea, eh, y yo creo que eso es como de lo más importante que quiero mostrarles y de los cambios que ha tenido la medicina forense. Muchas gracias, Ale. Interesante. Te agradecemos que no hayas puesto las fotos que faltaban. Pero sí me parece, la verdad es muy llamativo y totalmente de acuerdo en que la explicación de los hechos pues sí tiene que ser multidisciplinaria. Yo no me habría imaginado que se desprenda del el cuerpo
por el peso, no sé, no, me parece inusitado. Yo quisiera ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna impresión. Ana Laura, por favor. Sí, me gustó tu plática. Yo creo que aquí lo más importante es, recapitulando lo que dijiste, que cada caso forense es un reto y cada caso forense es un trabajo multidisciplinario. Entonces, si tú no tienes los antecedentes, por ejemplo, de levantamiento del cuerpo, cómo lo encontraron, a la hora que tú haces el reporte de autopsia te van a faltar piezas. Entonces, yo siempre lo he asociado como con un rompecabezas. Primero tienes que recoger todas las piezas y después tienes que ensamblar esas piezas de modo que te den una idea real de lo que pasó y que todo embone. A veces nos falta una pieza y queremos estirar el rompecabezas y simplemente no estamos haciendo las cosas bien. Entonces creo que el hecho de puntualizar cada una de las etapas que uno debe llevar en forma organizada, cuando estás haciendo un estudio forense, médico forense, es muy importante. Y yo creo que sí necesitamos forzosamente la comunicación interdisciplinaria, sobre todo el forense, el médico forense debe saber hasta qué nivel puede obtener más información y cuándo llamar a alguien más para que le dé un apoyo, por ejemplo, no sé, con pruebas de biología molecular, con un estudio histopatológico, con aplicación de inmunohistoquímica, diferentes cosas. Entonces, es muy importante para los chicos que se están formando es adquirir ese conocimiento y saber cuándo necesitamos aplicar más pruebas para consolidar nuestro diagnóstico inicial, pero nada va a suplir al ojo de un médico forense. Entonces, eso es lo que necesitamos construir, un médico forense que esté muy bien capacitado, que pueda jalar la información de diferentes lados y aplicarlos a la resolución de un problema concreto como es un caso, ¿no? En particular. Yo creo que me gustó la plática, te felicito. Gracias, gracias. Me uno a la felicitación. Yo tengo una pregunta, pero primero quiero que hable Rubén, por favor. Rubén. Sí, hola, buenas Hola. tardes. Yo quisiera preguntarte, ¿qué opinión tienes con respecto a la necesidad en la formación de los médicos forenses para mirar un poco hacia el futuro y también entrarle a las autopsias moleculares, ya que en la literatura está descrito que un porcentaje importante de casos que no pueden ser resueltos por autopsias convencionales, pues se han resuelto por autopsias moleculares. Por ejemplo, en casos de muerte súbita, en los que no se observaron malformaciones a nivel cardíaco, por ejemplo, pero que sin embargo, al hacer genotipificación de genes que codifican para canales de sodio-potasio, se observó que había mutaciones que condicionaban, por ejemplo, a enfermedades como síndrome de Brugada, ¿no? O síndrome de Cute largo. Esa es mi pregunta específicamente. ¿Qué opinas tú? Híjole, de hecho, ya hay pues bastantes datos en la literatura que hablan de esto, sobre todo en casos de muerte súbita o personas que se creía que se habían asfixiado, o más bien que se habían ahogado, y que resulta que pues no se ahogaron, sino más bien fue el síndrome del Cute largo. Para mí eso sería, sería genial, que realmente se tuviera una visión a futuro de esto, o sea, como pasar un poco de la parte de pues, física, como de abrir, pesar y todo eso, y que realmente se complementara con estudios. Creo que es algo que se puede enseñar, no tanto como con la experiencia, sino enseñar y decir, bueno, sí existe, se puede,
y como sembrar esa semilla de tener una idea de, pues que no verlo nada más como de los países de primer mundo, ¿no? Sino verlo como algo cercano. Claro que eso, pues, requiere, requiere presupuesto y requiere Formación primero, ¿no? sí, sí, y formación, pero integración de las unidades de investigación, ¿no? Pero a lo mejor alguien puede hacer en su ampliación, eh, eh, puede documentar algo, pero pues finalmente nos van a mandar a llamar así como, oiga, ¿y por qué me pone tanta ciencia, no? Usted nada más dígame si se corrobora o no se corrobora la causa de la muerte. Entonces, pero sí creo que se podría, o sea, realmente sí creo que si hay países que ya lo están haciendo, pues entonces es porque hay que avanzar y hay que continuar con ello. O sea, y no nos podemos quedar, pues, sobre todo con la cantidad de muertes que tenemos en el país, pues tenemos que seguir, ¿no? Y avanzar junto con, con el resto. Gracias. A eso era lo que me refería cuando el médico forense debe saber hasta qué punto el examen patológico es suficiente o necesita llamar a alguien más. Entonces, yo creo que el médico forense debe tener esos conocimientos de decir, bueno, tengo un corazón que no tiene alteraciones, o sí tengo un corazón, en caso de una muerte súbita, que tiene una hipertrofia o una dilatación, pero si no tiene alteraciones, un agente es joven, uno tiene que saber el protocolo, decir, bueno, por si sí o por si no, voy a tomar las muestras y ya tenemos conectado en el extranjero gente que se dedica, por ejemplo, a investigar canales de sodio, por poner un ejemplo, o este tipo de alteraciones genéticas, que ellos sí tienen la infraestructura. Entonces haces pues una parte de la chamba de mi amiga Zoraida es precisamente eso, hacer canales de colaboración, de decir, ok, tengo estos casos, la gente se muere por tener casos y a veces el problema es que no los tienen. Entonces, cuando tú haces una conexión con diferentes lugares que están trabajando cosas muy específicas, dices, ah, ok, tuve un caso, un chico de 17 años, muerte súbita, no hay alteraciones en el corazón, esto, por protocolo voy a guardar esto, esto y esto, y lo mandamos a estudio con la gente que se dedica a eso. O sea, a veces no necesariamente tienes tú que tener toda la infraestructura, eso sería lo ideal, pues, pero cuesta. Entonces, pero sí tener la forma de decir, ah, mira, fulano de tal trabaja con esto, le mandamos el informe y lo tenemos en colaboración. La gente está encantada y finalmente llegas a un diagnóstico más preciso. Por eso es importante tener un grupo de apoyo multidisciplinario. O sea, como patólogos forenses o como médicos forenses, no lo podemos hacer todo. Pero sí saber cuándo hay que pedir ayuda o cuándo ese estudio requiere algo más para ser más concreto en un momento dado en cuanto al diagnóstico. Por leerle el nombre y todos los apellidos. Sí, y creo que aquí también sería importante puntualizar, no caer en esta idea de, pues bueno, como el caso que menciona de una muerte súbita en el que no encontré nada, decir, bueno, como no encontré nada, pero no encontré nada porque no lo sé o porque, o sea, porque no tengo los conocimientos suficientes o porque sí realmente hay algo más que se podría investigar, ¿no? O sea, y no caer en esto como de, bueno, pues voy a mandar todo, mejor que sobre y no que falte, ¿no? O sea, no, Sí, sino no. hacerlo con un protocolo. Sí, sí. Sí, porque luego a veces yo tuve la experiencia de alguien que murió de esas condiciones, ni siquiera le habían hecho todavía el examen toxicológico y ya le estaban diciendo a la familia que el chico era cocainómano, que probablemente, o sea, eso lo mató. El tipo jamás había probado drogas, finalmente el examen toxicológico demostró que no, pero o sea, el desconocimiento a veces puede hacer que la gente emita juicios que no son y que pueden además destruir a una familia, aparte Claro, de la pena de tener a alguien que murió súbitamente, ¿no? claro, sí, Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. sí, totalmente. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo sí quiero. A mí me gustan mucho
bueno, no sé si me gustan, pero me apasiona, sí, me despierta mucho interés los resultados que pueda haber en un estudio de medicina forense, porque creo que dan muchísimas pistas cuando se está investigando las causas de la muerte o todas las circunstancias. Y hay dos cosas que me inquietan, que ocurren al menos en Ciudad de México, y estoy segura que esto es general en la República, que el cadáver cuando llega al anfiteatro para la necropsia ya viene hasta bañado, ¿no? Muy limpio. Entonces ya hubo una primera fase en la que hubo un levantamiento del cadáver, en la que no intervino el médico forense, sino pues un criminalista o no sé, algún otro perito. Se retiran las ropas y muchas veces viene limpio, o sea, ya está sin huellas, limpio de que lo han bañado, ¿no? Eso me parece que puede, o sea, que reviste una gran desventaja para ustedes, que les quita muchos elementos de conocimiento. Y pues no sé, en algún momento lo habrán pactado la Fiscalía junto con el INCIFO en la Ciudad de México, pero digamos que ya es una forma de operar protocolaria que creo que es una desventaja. ¿Tú qué opinas de eso? ¿O qué habría que hacer? No sé si la voz de los médicos forenses pudiese tener impacto para que eso pudiese modificarse. Yo entiendo que hay una razón de logística de que no hay tantos médicos forenses para ir al levantamiento del cadáver, pero creo que sí se podrían hacer algunos ajustes en los protocolos que se realizan para cuando llegan los cadáveres con ustedes. Y la otra, a propósito de la pregunta que te acaban de hacer, yo recuerdo cuando la licenciatura se creó, que pues se hablaba mucho sobre la posibilidad de la necropsia a través de la imagen, ¿no? Utilizando pues no solo la radiografía, sino también otro tipo de tecnologías que ayudasen, ¿no? Y simplemente parece que, o sea, no sé si es por tema, bueno, sí, creo que sí, en gran parte es por temas de recursos e infraestructura, pero de alguna manera ustedes están pudiendo hacerlo, están avanzando hacia allá, nos estamos quedando muy cortos. ¿Cómo está la cosa? Ok, bueno, en relación a justamente que el médico, o bueno, quien va al lugar de los hechos no es el mismo que realiza la necropsia, pues sí, de hecho ha habido como, sobre todo porque el médico el que hace la necropsia es donde recae como gran peso, ¿no? O sea, gran peso me refiero a que es como donde empieza prácticamente. Parecería que ahí empezó la investigación, cuando realmente la investigación empieza desde que se va al lugar de los hechos. Y también está como la diferencia en la que podemos cada uno percibir las cosas, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como, pues, para muchos podrán decir que yo tengo el cabello, pues, medio largo. Si lo comparamos con el cabello de la doctora Zoraida, pues sería un cabello largo, ¿no? Pero si lo comparamos con el cabello de la doctora Ivette, pues diríamos que es un cabello corto, ¿no? Entonces, como que esta discrepancia en la forma de describir, a veces sí nos puede llegar a complicar el resultado que tenemos. También esta carpeta de investigación que nos llega no es pues la carpeta de investigación original, ¿no? O sea, no es la que viene al 100% completa, sino es únicamente una parte. Y en esta única parte, o sea, nosotros sí tenemos la capacidad de decir, bueno, yo creo que me faltan elementos y hasta que me los manden lo voy a realizar. Sí, también podemos tener esa opción. No es lo más frecuente, pero sí la podemos tener. Y a partir de eso, pues sí, bueno, en este momento voy a iniciar mi procedimiento de necropsia. Pero sí, efectivamente ya perdimos pues muchísimos elementos que a lo mejor sí nos dicen, bueno, pero te lo mandé en una hoja escrito, ¿no? Sí, pero quizás sí habría sido más importante que yo lo viera, que yo viera ese momento, porque al final quien va a emitir ese dictamen de necropsia, pues es el médico que está haciendo la necropsia, que no es el mismo que fue al lugar de los hechos y que pues a veces ni siquiera pertenecen como a la misma institución, ¿no? Entonces, pues de ahí yo sí creo que es tengo entendido que había como gestiones
para modificar eso, pero bueno, creo que ahí sí se quedó como rezagado esto y realmente pues vamos a tener como más complicaciones para emitir pues informes que sean al 100% reales, ¿no? O sea, no es que los que estén ahora son falsos, ¿no? Pero pues seguramente sí les falta información que no podemos tener de otra forma, ¿no? Em, sí ha habido como intentos de cambiar esto, pero bueno, creo que supongo que por cuestiones presupuestales o de instituciones, como que no se ha llegado a este acuerdo. Y la otra es estas necropsias que sí, que de hecho se ven en otros países en los que, inclusive con tomografías, ¿no? Con cortes tomográficos, pueden decir, ah, bueno, pues estamos observando como la imagen que yo les mostraba, o sea, decir, bueno, aquí está la laceración sin necesidad de sacar todo y que de hecho hasta sería como más fidedigno porque pues no estamos modificando nada por el hecho de estar haciendo el procedimiento, ¿no? O sea, se hace una imagen y es como hasta una imagen virgen, ¿no? O sea, de lo que estamos observando, sin modificación alguna. Podríamos ver líquido, sangre, o sea, líquido puede ser derrames hasta sangre, un elemento balístico, sin necesidad de estar buscando por todos lados, ¿no? Y que yo creo que una imagen sería como más, pues sería más, podría mostrarle a quien le vamos a dar este documento, podría ejemplificar mejor lo que intentamos transmitir, ¿no? El conocimiento que intentamos transmitir. Pero bueno, por ejemplo, para tener un tomógrafo tendría que haber un área aislada, blindada, porque la radiación es acumulable, ¿no? Entonces, igual que un hospital, tendría que ser un lugar específico, alguien que se dedicara a ver tomografías, porque de hecho, ver una tomografía es complicadísimo. Si ustedes se dieron cuenta, está invertida la imagen y también depende de los cortes que se están haciendo y implicaría también tener una persona que es quien lo va a hacer y que aparte es el que va eh, hacer el informe, ¿no? Yo vi una de las pláticas, bueno, vi varias, pero bueno, recuerdo una en específico de las que están en el seminario, bueno, que son de los seminarios previos, y que decían, bueno, esta doctora, o sea, no podía decir, o ella hacía el ejemplo de decir, yo no puedo decir que soy radiólogo forense, porque sí, a lo mejor vi un curso de radiología forense, pero no hice el máster de radiología forense, ¿no? Y en este caso, pues sería similar. Hay una especialidad de radiología clínica y pues sí valdría la pena que más bien surgieran este tipo de subespecialidades forenses que nos ayudaran a sustentar a lo mejor al médico forense general nuestros informes. Sí. No, no tenemos, y ustedes me corregirán, no tenemos la subespecialidad de patología forense. No, está la patología y aparte es forense y como que ya se unen y hacen la patología, pero no es una subespecialidad, ¿no? En Estados Unidos sí existe, en Estados Unidos sí. Y bueno, hay muchísimos lugares, por ejemplo, en la República Mexicana, que bueno, tampoco tienen eh, aparato de rayos X, ¿no? Entonces, bueno, un tomógrafo, Pues sí, sería. sería, no, o sea, ni siquiera lo consideran como en el presupuesto, ¿no? Claro, claro, claro. Y tener ¿Alguien al más? médico formado menos. Sí, sí, Ale. ¿Alguien más que quisiera opinar o preguntar? Yo tengo una pregunta. En el caso de, bueno, serían dos, pero la primera es si para responder, por ejemplo, a los escenarios, digamos, con saldo masivo de víctimas, ustedes tienen ahí como una configuración en el INCIFO de, pues así como equipo de identificación para desastres, o no se tiene esa organización, ese protocolo o algo así. Se tiene, o sea, se tiene el protocolo, que bueno, realmente es tengo entendido que es el que está pegado a la Cruz Roja Internacional. Y pues sería apegarse a ese protocolo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el terremoto,
no sé si es que apenas estaba en formación el protocolo o lo estaban apenas apegando, pero bueno, se hizo una dinámica que no era la 100% apegada al protocolo, ¿no? Solo se hizo la dinámica. Oye, a ver, y por cierto de eso, perdón, Mirza, que meta mi cuchara entre tus preguntas, pero, por ejemplo, considerar tema COVID no significa también un momento de estrés, de muertes masivas. Digo, no van por necropsia, no van por COVID a necropsia, pero sí hay COVID, había y sigue habiendo COVID por todos lados, entonces supongo que ahí también tendría que activarse un protocolo especial. Sí, realmente sí debería ser así. O sea, lo que se gestionó, por ejemplo, en el instituto fue esta revisión externa del cadáver, pero bueno, los que ya venían como con dato positivo de COVID, o sea, que habían fallecido a lo mejor en el hospital, bueno, realmente que habían fallecido en el hospital y que tenían una prueba positiva, pues ya no se les hacía el procedimiento de extraer los órganos, revisarlos y después regresarlos, sino realmente era una inspección externa. Pero sí habría entrado en estos protocolos de pues, muertes masivas, ¿no? ¿Y tienes una segunda pregunta, Mirza? Sí, la otra pregunta era sobre más un aspecto de estas, bueno, lo que estaban comentando un poco de casos en los cuales, digamos, se dificulta la parte de diagnóstico diferencial. Si es que ustedes tienen que dar, digamos, un diagnóstico inequívoco de algo, o por ejemplo, en el caso de antropología, hay veces en la parte, digamos, de trauma o de enfermedad, alguna enfermedad que tú puedas ver en hueso, que luego puede ser, digamos, puede tener varias salidas, ¿no? En el diagnóstico. Entonces, ahora muchos autores lo que están haciendo es como proponer esta parte, digamos, como de tablas de diagnóstico con, digamos, las enfermedades más probables. Claro está que nosotros, como trabajamos con los esqueletos, pues no tienes tejido y es complicado para algunas enfermedades y pueden también, digamos, tener manifestaciones en hueso, varias patologías o enfermedades, perdón, parecidas que, digamos, luego no pueden ser diagnosticadas también, ¿no? Y muchas veces también se le pide ayuda o al patólogo o al médico forense también para un poco ver eso, pero ustedes, digamos, siempre realizan este diagnóstico terminal o hay en algún momento donde utilicen esta estrategia de, no sé, como que lo más probable para este tipo de evidencias que yo puedo encontrar en el cuerpo, pues lo que más coincidiría serían estas 2 o 3, ¿no? Sí, sí se hace. De hecho, por ejemplo, hace unas semanas me tocó el caso de un masculino de más o menos unos 45 años, que original, bueno, estaba en el, no era originario, perdón, estaba en el reclusorio y bueno, como era una muerte en prisión, pues se tiene que mandar a realizar la necropsia. Y en la necropsia, por ejemplo, él tenía hallazgos que eran compatibles con neumonía. Entonces, por ejemplo, yo lo veía y decía, bueno, sí es una neumonía, pero realmente pues hay neumonías virales, hay neumonías bacterianas, hay neumonías por micobacterias, ¿no? Entonces, pues decir como neumonía era algo muy, bueno, pues sí, neumonía, pero ¿cuál de todas, no? Y sobre todo en esta época de COVID, ¿cuál de todas es de la que estamos hablando? Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, mandar o pedir más bien apoyarnos en las otras áreas, como en este caso es en patología, y se envían estos fragmentos y ya cuando viene el resultado, por ejemplo, de este caso, salía con datos que eran completamente compatibles para tuberculosis. Entonces ya lo que se hace aquí es como, bueno, sí, la causa de la muerte es neumonía y podemos decir que esta neumonía, o sea, no era una neumonía viral, ¿no? Sino era una neumonía, pues, específica por tuberculosis. Entonces, sí se hace. Por ejemplo, si es una muerte traumática, quizá no, ahí sí no damos como pie a que venga otro resultado después, sobre todo porque la autoridad sí nos pide, o sea, sobre todo si hay un detenido, pues que demos una causa de muerte, obviamente fundamentada, ¿verdad? Y que ya si después vienen los resultados, pues los agreguemos, pero no tanto como que lo dejemos pendiente en lo que nos llega el otro resultado, sino se da como un preliminar
pero que lo vamos a apoyar con el resultado. Y sí puede llegar a pasar que nuestra causa de muerte que vimos macroscópicamente, cuando nos llegue el resultado del laboratorio de química o de patología, pues a veces decimos, ay, como que no nos coincide tanto, ¿no? Sí, sí pasa. Pero bueno, también, o sea, en esa parte, pues también tenemos que buscar en la literatura qué pudo haber modificado nuestro resultado, ¿no? O sea, siempre asumiendo que el resultado se modificó o sea, no por la mano de alguien más, ¿no? Sino que fue un resultado que probablemente se podía modificar. Por ejemplo, hubo un caso también de una persona que se suicida. Él era VIH positivo, de 20 años de evolución, y pues decide quitarse la vida y consume benzodiazepinas. Pero consume benzodiazepinas y lo llevan al hospital y dos o 3 días después fallece. Entonces, ya revisando la carpeta de investigación, en la entrevista directa le dicen la hermana, que era con quien vivía, refiere que esta persona fue al médico y que había ido al médico porque había tenido una manchita y que él iba al médico para decirle, oiga, es que me sale una manchita y pues vengo a ver qué es porque está creciendo y pues no sé qué es, ¿no? Entonces ya el médico le refiere que es parte de la enfermedad terminal. Em, y bueno, él decide tomar todo el frasco de benzodiazepinas. Em, y yo cuando veo el cadáver y lo reviso, pues me quedo pensando como, bueno, esto era VIH, la enfermedad terminal es sarcoma de Kaposi, y entonces yo buscaba el sarcoma de Kaposi por todos lados y de repente como que se me prendió el foco y dije, ah, claro, o sea, si era una manchita inicial, pues tengo que saber que el sarcoma de Kaposi también puede empezar en la zona pretibial, ¿no? Y como una manchita que parecería una equimosis. Entonces, lo que yo pensaba que era una equimosis, pues no era una equimosis, era un sarcoma de Kaposi, y ahí estaba la manchita que me estaba dando el foco rojo de, oye, sí, esta persona sí te estaba en un estado terminal, y a partir de eso, pues podemos decir, sí coincidía que se hubiera quitado la vida con benzodiazepinas. Entonces yo mandé mis resultados al laboratorio, bueno, mandé mi muestra de sangre al laboratorio y me manda el resultado en el que era negativo, no tenía benzodiazepinas y entonces empiezo en la crisis total y voy otra vez a revisar el expediente y pues veo que le habían dado flumazenil y entonces no sé por qué pensé que el flumazenil pues había eliminado las benzodiazepinas, pero como que algo no me dejaba realmente estar tranquila y dije, no, mejor voy a buscar. Entonces busqué y efectivamente el flumazenil no eliminaba las benzodiazepinas, no tenía por qué desaparecer por este medicamento. Y entonces entré otra vez como en una tormenta de ideas. Y pues bueno, después me di cuenta que era más sencillo de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, realmente esta persona consumió benzodiazepinas, estuvo dormido, tuvo un periodo de eliminación, pero esa depresión respiratoria, aunque yo ya no la iba a encontrar, la sustancia nadando en el torrente sanguíneo, pues esta persona al momento de tener depresión respiratoria, pues simplemente dejó de respirar, ¿no? Entonces fue como ir uniendo todos estos elementos y que ahora se vuelven más difíciles porque si me mandan llamar, pues bueno, tengo que explicarlo y tengo que convencer también a los demás y decir, bueno, aquí está mi sustento, ¿no? Entonces, sí pasa. A veces los resultados no son exactamente los que pretendíamos que nos iban a salir, pero bueno, o sea, no es como que le cuadremos a ver qué, es más bien que busquemos una explicación fundamentada. Claro, muy interesante, gracias. Pues muy buenos ejemplos. No sé si alguien más tenga algún comentario. Como no es así, entonces pues, cerramos. Te agradecemos mucho, Ale, que nos hayas ilustrado esta tarde, nos hayas traído un tema que a todos nos interesa, porque además, de una u otra manera, las personas que estamos en ciencia forense más, los chicos que se están formando más, nuestros compañeros de la red, de alguna manera se cruzan los temas con el tema de medicina forense. Entonces, sí que nos interesa mucho. Yo tengo más preguntas, pero esas te las voy a hacer luego, porque son más bien curiosidades. Yo tengo muchas preguntas de todo, ¿no?
pero estas ahí las iremos desahogando. Les mando un saludo enorme, un abrazo. Toño, te estoy viendo por aquí. Gracias también por andar con este seminario siempre. Ana Laura, gracias. Rubén y por supuesto mis compañeros y compañeras de la licenciatura, nuestros alumnos también que esta vez se dieron cita para venir a escucharte. Seguramente muchos de ellos han sido también tus alumnos y si no lo han sido lo van a hacer. Así que qué bueno que nos reunimos esta tarde. Les mando un saludo cariñoso y les deseo que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Chao.